Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema referente a la virginidad, y es sobre la definición de virgen. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te damos por este día. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, el nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos, porque danos, Señor, sabiduría, entendimiento para llegar a ser lo que a ti te agrada, encontrarnos como tu esposa virgen a ti, Señor. Estando nosotros aquí en la tierra, nos preparamos como iglesia para que nos encuentre con nuestros vestidos blancos y encontrar, Señor, en ti esa santidad y esa iglesia limpia y sin mancha, por la cual tú te agradas con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Virgen: alguien que no ha tenido nunca relaciones sexuales. Este término se usa generalmente de mujeres. Es traducción de 2 términos, al hebreo y al griego. El hebreo y el griego se le da el término de virgen a una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Nos da a conocer aquí, en el diccionario bíblico, 2 versos en cuanto a la virginidad del libro de Génesis. Génesis capítulo 24, verso 16, nos dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. En el caso de que cuando Abraham da a su hijo Isaac la orden de ir hasta cierta parentela, esto aprobado por Rebeca, cuando conoce a Rebeca, es aquella doncella de aspecto muy hermoso, virgen, a la que nos dice en el libro de Génesis capítulo 24, 16, que no había conocido varón, varón, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y volvía. En cuanto a cómo Abraham da a conocer a su hijo Isaac de que era necesario de que fuera hasta cierto punto, asumo yo de que es muy posible que haya venido palabra de Jehová a Abraham, en el cual fuera directamente hasta cierta tierra y que diera por su esposa, por esposa a Isaac, una mujer virgen, la cual era doncella en aquella tierra, y que no fuera hasta cierto punto. Nos dice en el verso 3 del capítulo 24 de Génesis, verso 3: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y era explícitamente en cuanto tener que elegir una mujer, en el caso de Isaac, en cómo era necesario que éste fuera hasta cierto punto, elegir una mujer que fuera doncella, no de las cananeas, sino a una mujer virgen, en el cual
Abraham le da a conocer a Isaac que llegará hasta cierto punto, pero envía a un siervo a que le dé el mensaje a la doncella para que éste venga con el recado. En el caso de cómo Abraham da a su siervo le da dice aquí en el verso 9, dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Verso 10: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos y de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. En Mesopotamia, la ciudad de Nacor, era la orden que le había dado Abraham a su siervo para que le consiguiera aquella esposa doncella a Isaac. En el libro de Génesis nos da a conocer que al principio, cuando empezaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, empezaron a hacerle hijas e hijos, no existía cerca del matrimonio. Pero cuando Adán y Eva nacieron, cuando el Señor coge del barro, del simiente del barro, y sopla aliento de vida sobre ellos, ellos empezaron a tener hijos e hijas con una sola esposa. Adán tuvo a su esposa Eva, y con ella tuvo sus hijos. En el libro de Deuteronomios, cuando Deuteronomios viene palabra de Jehová, oramos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, danos, Señor, sabiduría en cuanto a lo que tú tienes para con nosotros, siendo nosotros tu iglesia virgen para contigo, para cuando vengas tú nos encuentres orando y velando como una esposa virgen. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Nos da a entender aquí en el libro de Deuteronomios, capítulo 22, verso 23, en cuanto de la importancia en cuanto a la virginidad. Y nos dice aquí: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella. Da a conocer el verso 24: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedraréis, y morirán la joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. En el momento que nos da a conocer sobre las mujeres vírgenes en el libro de Deuteronomios, en que cuando una mujer perdía su virginidad, esta era apedreada, y era orden de parte de Jehová al pueblo de Israel cuando esto ocurría, y era muy necesario de que cuando esto acontecía, tanto la mujer como la persona que la había humillado salieran de la parentela. El hombre saliera de la parentela y la mujer fuera apedreada. Aquí nos da a entender sobre la importancia de hoy en nuestro tiempo moderno, en el tiempo moderno, damos por entendido y cómo en algunas ocasiones eso se pierde, no se presenta, esto por la falta de conocimiento. Pero ¿qué nos dice en el libro de Deuteronomios? Nos dice en el libro de Deuteronomios capítulo 5 en cuanto al adulterio y en cuanto a la fornicación. En cuanto al adulterio, dice que relaciones sexuales antes del matrimonio, y de la fornicación durante el matrimonio, pero con otra persona que no es su esposo o esposa. Dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 5, y habla sobre, en el verso 18, sobre el cometer adulterio, y es una de las pautas que da Dios. Si nosotros queremos agradar a nuestro Padre, tenemos que cumplir lo que nos da a conocer como los 10 mandamientos en cuanto a la virginidad, sabiendo de que virginidad es el término griego hebreo que se utiliza para una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Y como esto es de importancia para el Señor,
al momento de que empezaron los hombres a multiplicarse en el libro de Deuteronomios, y que este era un mandato que en otro tiempo los hombres empezaron a hacer lo malo por ello, a tener una serie de consecuencias. En el libro de Génesis nos da por entendido, Génesis 6 da por entendido que cuando los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, empezaron a nacer hijas e hijas. Entonces, cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, empezaron a llegarse a ellas. Y esto nos da a conocer como el acto de adulterio o de la fornicación. Y como al momento de que empezaron a nacer los hijos, empezaron a hacer lo malo, a multiplicarse la maldad. Y dice aquí en el libro de Génesis 1, Génesis capítulo 6, verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, verso 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijas. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Capítulo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal solamente. Y es como vemos en el verso, en cuanto nos habla sobre la multiplicación de la maldad, en cuanto empezaron los hijos de Dios a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y empezaron a nacer gigantes de renombre. Verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es como de pronto en este momento, al momento de que empezaron, en el caso de la virginidad, y cómo es de la importancia para el Señor en cuanto a un hombre, una mujer que no haya tenido, en el caso de la virginidad, que nos da a conocer en el libro de Génesis y en el libro de Deuteronomio, como en el libro de Deuteronomio, cuando viene palabra de Jehová a Moisés en las tablas, le da a conocer acerca de la fornicación en cuanto al adulterio, y la importancia de la virginidad para Jehová en cuanto a nosotros al momento de entregarnos a esposo o a esposa. En caso de Abraham, cuando consiguió la esposa para hijo Isaac, consiguió una doncella en Mesopotamia, y era de interés para él que lo consiguiera allí específicamente, porque había venido palabra de Jehová en que consiguiera una doncella para ella. De la simiente de Israel era necesario que empezaran a nacer buenos hombres, para que de ese ejemplo nos dieran a nosotros, por lo cual nosotros tenemos esa luz en el mundo, la luz de las naciones en el caso de Israel. Y como de la importancia de que cuando viene palabra de Jehová a Abraham de que consiga una esposa, doncella en Mesopotamia para su hijo Isaac, y cómo manda a su siervo con varios camellos y varias propiedades para que esta muchacha viera el interés de parte de Isaac hacia con Rebeca, y de la importancia de que ella se conservara limpia y pura para el matrimonio junto para el matrimonio para su hijo Isaac. ¿Qué nos da a conocer entonces en el libro de Mateo? Mateo capítulo 1 nos da a conocer la genealogía de Jesús, en cuanto nos dice el libro del profeta Isaías que nacería una virgen, la cual daría a luz un hijo, que sería no solamente el rey de Israel, sino también el dador de la salvación a los hombres. Y nos dice en el libro de la genealogía de Jesús, que capítulo 1, genealogía Mateo capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fueron 14 generaciones
del verso de 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Verso 3. Abraham engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. En cuanto a cómo es la importancia para el Señor en que la simiente de Israel naciera, en cuanto a la cera de Israel, Jacob, que tuvo por abuelo Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, y como que en el ejemplo, en el caso de Isaac, cuando consiguió esa doncella, la doncella en Mesopotamia, una doncella virgen, y era necesario que a partir de ahí empezaran los hombres a tener una serie de comportamientos en el caso de Israel, y cómo era necesario que esto se presentara en Israel para poder él elegir la simiente, por lo cual nos dice en el verso del verso 18 de la genealogía de Jesús, el capítulo 1 de Mateo, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y es de la importancia como nosotros aquí, cuando incluso el Señor elige a la Virgen, lo que nosotros conocemos como nos da a conocer en nuestra escritura como María, la cual tuvo por esposo José, lo cual fueron 14 generaciones desde David, desde David hasta José. Y como de la simiente de Israel tendría que nacer aquel libertador, que no solamente sería rey de Israel, sino también libertador y salvador de toda la humanidad. Nos da a conocer en el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En cuanto en el tiempo de Deuteronomio, que se le enseñaba en la tabla de Moisés, el de la importancia de que cuando una mujer perdía su virginidad, en el caso de cuando en aquel momento José se enteró de que María estaba concibiendo y no había sido de él, pero se le había aparecido un ángel diciéndole a él de que nos dice aquí en el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y es al momento de que cuando ya sabe José de que quien tendría conseguido del Espíritu Santo, como ya a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel se le había enseñado de que a partir de la simiente él iban a ser no solamente rey de Israel, sino también el libertador de los hombres, el salvador de los hombres. Por eso él se alegró más y le tomó más valor a María. En cuanto a nosotros, a la virginidad, en la definición en cuanto a virgen, nosotros como la iglesia de Cristo, nosotros, y siendo Cristo el Señor, el que nos dice el profeta Isaías, el que nos dice la escritura, que daría no solamente libertad, sería rey para Israel, sino también sería el libertador y el salvador de los hombres. Y esto aduce de la importancia en cuanto a nosotros como iglesia mantenernos preparados, justos y sin mancha alguna en cuanto a nosotros como la iglesia de Cristo. Dice que con voz de arcángel, con voz de trompeta se levantarán los muertos en Cristo. Nosotros, los que hemos quedado juntamente con Él, seremos levantados, transformados y llevados a la diestra de Dios Padre. En el caso de cómo se nos enseña a nosotros, mientras estamos nosotros su iglesia, prepararnos siendo virgen con vestidos blancos para el matrimonio y la gran boda que se va a celebrar, la boda del Cordero que se va a celebrar en los cielos después de que venga Cristo por su iglesia, una iglesia virgen. En el caso de nosotros que nos estamos preparando como su iglesia para las bodas del Cordero. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocarán de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, el nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús,
Tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos, nos preparamos como esa esposa virgen delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.